Los escudos, utilizados por valientes guerreros en batallas, no solo eran herramientas de protección, sino también símbolos de valor y destreza. Adaptados a las necesidades tácticas de su tiempo, estos escudos quedan como símbolos de retos superados. Hoy en día, en el ámbito de la seguridad, aprendemos de esta historia. La elección adecuada de herramientas y estrategias puede marcar la diferencia entre el éxito y la vulnerabilidad. En los desafíos cotidianos, no hay nada como un sólido escudo para enfrentar los retos de la seguridad en la coyuntura actual. Y tampoco hay nada como un guía experto para alcanzar el éxito, basándonos en las experiencias de quienes han superado diversas crisis. Bienvenidos a Huellas sobre el Escudo, el programa de entrevistas que reúne a especialistas en seguridad y que compartirán sus épicas vivencias y los desafíos que han superado a lo largo de sus carreras profesionales. Además, nos brindarán valiosos consejos para nuestro crecimiento personal. Permítame presentarles al anfitrión de esta emocionante serie, Alex Parker. Muy buenos días, amigos y colegas de la seguridad. Sean bienvenidos de regreso a su programa de Huellas sobre el Escudo. ¿Verdad? Como vieron el video, es una serie de entrevistas que hacemos con especialistas de seguridad para conocer su trayectoria, el desarrollo, cómo llegaron a este mundo y algunos valiosos consejos que nos pueden compartir. Como es de costumbre, siempre queremos agradecer a nuestros presidentes de asociaciones de seguridad que nos ayudan a difundir las invitaciones para este programa. Si me permiten, voy a compartir aquí pantalla para agradecer personalmente a cada uno. Amigos, como pueden ver en pantalla, tenemos a estas asociaciones que pues, nos ayudan día a día con difundir, ¿verdad?, la invitación a nuestro programa. Quiero agradecer personalmente a Jacqueline León Velázquez, presidente de ALAS Comité México, a mi buen amigo Héctor Romero Sánchez, presidente de Círculo Logístico, también agradecer a José Luis Alvarado, presidente de Amexi, también a Diego Escobar de COSEPA, también agradecer a Luis Villatoro, presidente de ANER-PB, al igual que Gadi Mocoto, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística. También agradecer el apoyo que nos brinda el doctor Miguel Ángel Beliera, director general de Buró Internacional de Información y Negocios. También agradezco el apoyo de Eduardo Hernández Ruiz, del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. También nuestra gran asociación de ASIS, liderada por Gerardo del Lago, al igual que Daniel Espinosa, presidente de AMESP, Ricardo Bustamante, tenemos que hacer una actualización ahí porque Raimundo Mancera es el nuevo presidente de AMESIS. Agradecerle a ambos su continuo apoyo. Y también agradecerle a mi buen amigo Héctor Romero Navarro, presidente de GEMARC. Agradecemos todo su apoyo. Pues amigos, esta mañana, como ya lo saben, tengo una entrevista muy especial. Tengo el honor, es para mí un privilegio, poder hacerle una breve entrevista a nuestro amigo, el maestro Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro. Antes de pedirle al maestro que encienda su cámara y nos salude, si me permiten, voy a leer su semblanza. El maestro Bernardo es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Delincuencia Organizada, una propuesta jurídica política. También el maestro Bernardo es maestro en Ciencias Penales y Criminalística en la Barra Nacional de Abogados, con la tesis El Perfil Policial Mexicano. También es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la tesis La Seguridad Humana como coadyuvante en la seguridad interior. También es maestro en Política Criminal de la Universidad de Salamanca, con la tesis El Modelo de Seguridad Humana como Política Criminal
para el desarrollo de programas de seguridad ciudadana en México. Apuntes para su diseño. El maestro Bernardo cuenta con 17 diplomados de actualización, 3 especialidades, 2 certificaciones, de los que se destaca ser egresado de la primera promoción del curso de mando superior de la Policía Federal, ser egresado de la primera generación del diplomado en Administración de la Seguridad Física en instalaciones gubernamentales, evaluado por el Servicio de Protección Federal y ASIS Capítulo México. Certificado de resiliencia en crisis de emergencias críticas por la US Christian Chaplain Association en 2020 y certificado como instructor en investigación policial y cadena de custodia por la Secretaría de Gobernación en 2014. El maestro Bernardo posee 3 certificaciones de estándar de competencias Conocer CEP. La primera, el ECO 684, que es Gestión de Estrategias de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el 2017. ECO 076, Evaluación de Competencias de Candidatos con Base en Estándares de Competencia, 2016. Y ECO 329, Análisis de Información para el Desarrollo de Productos de Inteligencia, igual en el 2016. El maestro Bernardo cuenta con 38 años de experiencia en instituciones de seguridad en México, destacando cargos como comisario jefe y subsecretario de Desarrollo Institucional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, enlace del secretario ejecutivo de Ciudad de México ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, director de Servicios Especiales de Seguridad para Protección de Testigos de la PGR, director operativo de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la GDF y director de Operaciones de Tráfico y Contrabandos de la PFP. El maestro Bernardo fue consultor internacional para el proyecto de policía barrial en Córdoba, Argentina, y ha participado como conferencista y consultor en países como Guatemala, Japón, Colombia, Ecuador, Honduras y Argentina, abordando temas de investigación y prevención en delincuencia organizada. El maestro Bernardo también ha asesorado a múltiples corporativos que podemos ver en pantalla. No voy a dar lectura porque son demasiadas empresas a las que el maestro Bernardo ha apoyado. Ahí les dejo en pantalla para que vean muchas de las empresas que pues han colaborado ahí con el maestro. Y pues ayúdenme a darle la bienvenida al maestro Bernardo. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Hola Alex, muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar contigo y con todos tus escuchas y bueno, no nomás escuchas, sino todos los que nos visitan y ven tu programa. Y también saludo a todos los presidentes que conozco de las diferentes organizaciones. La seguridad es una gran familia y estamos todos sobre el mismo lado y hacia el mismo objetivo ya desde hace muchos años. Así es, maestro. No, para mí es un honor tenerlo aquí en el programa y como usted dice, somos una gran familia. Ya muchos de los conectados están mandando sus saludos. Le vamos a dar lectura al rato, no se preocupen. Pero pues, aprovechando el tiempo que nos está brindando el maestro, quiero iniciar como siempre con una pregunta básica, maestro. Cuéntanos cómo es que llegó a este mundo de la seguridad. Sí, Alex, primero, fíjate que es bien curioso porque siempre uno da conferencias de temas, pero nunca conferencias de uno mismo. Esta es la segunda vez que me pasa y hablar de uno es muy padre, muy rico porque te hace reflexionar tu trayectoria y todo lo que has pasado para llegar donde estás. Así es. Como siempre he dicho en un dicho que me ha acompañado desde hace mucho tiempo, que hice una asociación civil que ha sido pues mi compañera de vida y mi destape de frustraciones, que hablaremos de ella, Misiones Regionales de Seguridad, permanecer vivo, libre y sano como es que estamos aquí. Uh-huh. ¿Cómo es que empecé en seguridad? Yo creo que soy de esos
individuos que genéticamente traen información en la célula de seguridad, porque Desde ya desde bebé. la primaria yo me veía, fíjate cómo me veía, no lo conseguí, pero te voy a decir cómo lo fui transformando y por eso al final las 3 recomendaciones. Yo desde la primaria me veía secretario de la Defensa Nacional. Fíjate lo que estoy diciendo, qué fuerte, ¿no? Ay, Un ya niño, tenía muy claro su camino desde joven. sí, un niño de 6 años ya pensaba que iba a ser secretario de la Defensa Nacional y yo ya jugaba a los soldados. De hecho, tu casa y tu oficina está plagada de soldados, de patrullas, de policías. Es una juguetería, es un museo. Porque además tuve la oportunidad de tener un abuelo juguetero del lado de mi mamá y es una marca que se llamaba Plastimarks. Ok. Y hacían en la época de los 70s, que es cuando surge, pues hicieron todos los juguetes de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que era lo que estaba en boga, también de Vietnam, de Corea, y pues yo coleccioné todos y jugué con todos esos. Ok. Y pues los mutilaba y los llenaba de sangre y todo lo que tú quieras. Nunca me hice una persona violenta ni agresiva, ni mucho menos, pero siempre traía encima el uniforme, el soldado y la visión. Entonces, todos mis juguetes eran bélicos y eran soldados o policías. Entonces yo desde la primaria, además, fíjate, sabía y me gustaban los caballos, entonces yo estaba seguro que iba a ser oficial de caballería y que iba a ser general y secretario de la defensa. Esa era mi visión. Y para eso tuve 2 figuras muy importantes. Una fue mi padre, en paz descanse, un médico militar que generó en mí una visión de justicia, que después platicaré por qué, una visión de legalidad, de cumplimiento de la ley, de un gran humanismo y de una carrera impecable dentro del ejército. Entonces, eso fue para mí un modelo importante. Y otro fue un secretario de la defensa que yo le decía tío, no era tío mío de ninguna manera, pero estaba muy pegado a mi papá a él por cuestiones de mi abuelo paterno, que también fue médico militar, y él me adoptó, entre comillas, y lo vi muy de cerca y conviví mucho con él, el general Juan Arévalo Gardoqui. Estoy hablando de una generación de secretario de defensa 82-88 y yo estaba en la primaria. Entonces yo lo veía en las noticias, yo lo veía, no lo veía muy seguido porque estaba muy ocupado, pero de repente en las comidas me sentaba junto y yo le veía el uniforme y pues yo decía, voy a ser yo. Ese era yo, ¿no? Entonces, desde niño empecé a forjar esa idea y la foto que ustedes ven ahí es en la secundaria, en tercero de secundaria. eh, Empecé a poner seguridad privada en las fiestas de mi secundaria. Es Mira, decir, empecé a poner con soldados, todos los que ven ahí son soldados, que yo buscaba en el Hospital Central Militar antes de tratar de entrar al ejército. Mi papá fue director del Hospital Militar, no se daba cuenta que yo iba ahí al Hospital Militar con mis amigos, estoy hablando de tercero de secundaria, y esperábamos a que salieran los soldados. Algunos los conocía y les decía, oye, tengo un evento en mi escuela, la clásica kermés o el evento que se hacen ahí, los conciertos de las escuelas. sí, Y el director me decía, pues te estoy hablando de 1982, 83, en México la seguridad privada no estaba todavía como ahorita, que un director de una escuela levanta un teléfono y ve los contactos y saca una empresa y tiene unos guardias. correcto. Entonces el director andaba patinando, el director de la escuela, del INUMI, y yo le dije, yo le pongo la seguridad. ¿Cómo crees que yo, deme chance, yo le pongo la seguridad? Nomás, ¿y cuánto me cobras? No teníamos idea de eso, entonces le dimos un número ahí, mis amigos y yo. Pues aceptó, se dio cuenta que eso iba a ser una broma para nosotros. Y pues ahí vamos y trajimos ahí a 15 soldados que salían de su servicio y les dijimos, nomás pónganse la chamarra verde. Fíjate la barbaridad, vénganse armados. Traían su No, pistola. ¿cómo? Maestro? Sí, sí, pues totalmente ignorantes. Mi padre ni cuenta se daba de lo que hacíamos. Los Uy, subimos qué a una riesgo. combi que era de un amigo de nosotros y vámonos. Los llevamos a la escuela y pusimos ahí el control de accesos. Los distribuimos según nosotros muy bien. Compramos unos radios de esos viejos
y nos dedicamos 3 años seguidos a poner seguridad en eventos. Y agarramos después muchas escuelas. Y Wow, entonces maestro, y cuando nunca tuvo ningún incidente. Dios mío, ¿qué edad tenía ahí esa pues, foto? yo tenía ahí 17, 18 años, tendría. Wow. Estaba en la preparatoria y por eso digo, ya lo traía yo en la genética. Y es Sí. cuando ahí pudimos haber hecho una empresa. Éramos 3 amigos, pero llegó el momento de cada uno escoger su carrera profesional y es cuando pues esto se diluye porque cada quien sigue su camino y yo decido entrar al ejército pues para seguir mis sueños. Ok. Había yo tratado de entrar cuando tenía 15 años al colegio militar, es decir, antes de esa fotografía, que ya ponía yo seguridad a los 15 años, ese es de cuando tenía yo 18 años, pero precisamente en una caída de caballo, monté desde muy chiquito, es otra de las pasiones, tuve una escoliosis. Uy, perdón, no sé si es mi internet. Ya estoy, Ya. Ok. ya, Aquí, lo escuchamos, maestro, sí. ven, un problema de espalda Ok. y el médico no me permitió no me permitió ir a hacer los exámenes para entrar al colegio militar como oficial de caballería, que era el sueño que yo traía, más una buena dosis de persuasión de mi papá, que no quería que yo entrara al colegio militar. Me dijo, no, de ninguna manera vas a entrar al colegio militar. Cuando tienes 15 años, pues lo que dicen tus padres es ley. Ujú. Y yo dije, bueno, por algo mi papá lo decía. Y ya no le busqué a esa edad meterme de oficial de caballería, que era el sueño de la primaria, y destaca aquí mucho mi hermano mayor, que él un día me llama a un Sanborns ahí en la Avenida de la Paz y me dice, lucha por lo que crees y por lo que quieres ser en tu vida. Y él hasta lloraba, porque mi hermano mayor me lleva 10 años, tenía 25 años él, un hombre, un gran empresario, siempre disruptivo con mi padre, porque mi padre era vertical y mi hermano totalmente horizontal, entonces se chocaba, ¿no? Entonces yo le decía, es que tú te enfrentas mucho con mi papá y mi papá, pues es mi papá, pues yo también verticalito, 15 años, chiquito, manipulable. Entonces mi hermano se desesperaba conmigo, me decía, no le hagas caso a mi papá, haz tus exámenes, preséntate y a ver qué pasa. Te vas a arrepentir. Y yo decía, no, 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 por algo dice mi papá. Entonces al final se me quedó muy grabado ese episodio, porque después ya les diré todo lo que sucedió. Y pasa la preparatoria, pasa en nuestros escenarios de seguridad y las fotos que ven ustedes ahí, es que entro después de la preparatoria al colegio militar, pero para llegar a ser médico militar con mi padre. Entro al colegio militar a hacer el básico, que esas fotos son del básico. Uno entraba, estoy hablando de 1988, uno entraba a hacer el curso básico 6 meses y se hacía uno soldado en 6 meses, que era el curso de adiestramiento básico individual, así se llamaba. En el ejército mexicano, todos los que van a entrar al ejército hacen un básico de 6 meses y después los mandan a las diferentes unidades. Bueno, aquí pasaba exactamente lo mismo, nomás que entrabas a una escuela militar y del colegio militar te quedabas 6 meses y te mandaban a tu escuela madre, a tu escuela de origen, en este caso a la médico militar. Entonces ahí vino mi primer cisma de frustración, porque cuando yo llego al colegio militar, pues me hago un excelente militar. O sea, era correcta mi genética, mi sueño en la primaria y mi visión de ser secretario de la defensa. Yo cuando llegué al colegio militar, yo veía que todo el mundo lloraba por las palizas, las potrizas, como le llamaban, las cargadas de pila. Yo limpiaba los baños hasta cantaba con una sonrisa. Los oficiales me veían como diciendo, está loco. Me sapeaban y yo decía, pégale más duro. Corría, hacía todo lo que tenía que hacer y yo lo disfrutaba cada minuto y decía, es que yo soy de aquí. Como pesa Y el agua. sí, y mis compañeros que iban a la médico militar, que iban conmigo, veía que verdaderamente sufrían, porque querían ser médicos y yo quería ser militar. Entonces, fíjate la diferencia que yo no captaba hasta el día que terminamos el básico, nos suben al camión y nos dicen, se van a su escuela.
Y entonces vamos a la escuela médico-militar. Si quieres, pasa la siguiente. Sí. Y llego a la escuela médico-militar y ahora el que se desencanta soy yo, porque llego a una escuela donde el ejército pasa a un tercer plano y Ujú. empieza uno a estudiar medicina. Y yo no sé si hay médicos que nos estén observando, pues la medicina es de 100% y de pasión al 100. Y yo traía la pasión por el ejército más el gusto por la medicina. La medicina se me hace una carrera hermosa. A la fecha sigo viendo a mis compañeros, no me hice médico, ahorita les cuento la historia. Sigo viendo a mis compañeros, estoy en un chat de médicos militares, soy el menos médico militar porque yo duré un año ahí. Fui el primero que corrieron de esa escuela, que fue un tema tremendo para mí, pero me metieron al chat porque hice muy buenos amigos, ¿no? Ujú. Entonces, llego yo a la escuela médico militar y se empieza la emoción de todos ellos y empieza la depresión mía. Entonces llego con un choque de vocaciones, porque si bien me gustaba la medicina y en los exámenes de orientación vocacional que te hacían en la prepa, a mí me decían, fíjate, en este orden, médico, veterinario y después abogado. Entonces Ok. yo iba a la segura. En la prepa, secundaria, primaria, tuve buenos promedios, no tuve problemas de estudios. Yo dije, no voy a tener ningún asunto que lamentar. Entonces dije, bueno, es cuestión de adaptación. El apellido pesó mucho porque mi padre, como médico militar, trascendió mucho en la familia médico-militar, llegó hasta los últimos niveles y escalones. Entonces, cuando uno entra a cualquier institución, y yo creo que pasa lo mismo en cualquier lugar, y uno trae el apellido de alguien exitoso, tiene uno que ser doblemente exitoso. Sí. Entonces, lo primero que a mí me dicen en la formación es, ¿quién es el cadete Gómez del Campo? Y pues yo dije, yo dije, ahorita van a venir felicidades, abrazo, bienvenido, compañero, traes una calificación del colegio militar excelente. Yo venía ensoberbecido porque era el mejor calificado como militar. Ok. Pues no, lo primero que encuentro es a un oficial médico que estaba en sexto año y lo primero que me hace es, pues me descuenta, me da un zapen. Me dice, tu padre me reprobó en gastro, en el quinto año, él iba ya en el sexto. Y yo, pues, totalmente desencajado, me dice, tienes la obligación de ser mejor que tu padre y aquí vamos a hacer que así seas. Me cayó una lápida brutal, me bloqueé y fui el más burro de la clase. Entonces, aquí no se le echa la culpa a nadie, sino a uno mismo, ¿no? De ninguna manera puedes tú pensar que tu padre tiene la culpa, ni mucho menos. Cuando uno trae una vocación, y después lo comprobé, Ujú. tan fuerte, porque yo no era el único que venía de hijos de médicos o de hijos militares y que fueron excelentes médicos y militares, sino que a mí me faltaba esa otra parte de la medicina. Entonces se me vino a mí el siguiente año de lo más fuerte de mi vida profesional, porque además empezaba, Ujú. y de lo más rico que coseché después. Pero fue un momento en que o me caí hasta el piso, como le pasó a muchos compañeros, porque el ejército o te crece y te enaltece y eres un gran profesional, o acaba contigo. No te quedas como entras, por lo menos en el ejército mexicano y en mi experiencia. Ujú. Entonces esa foto que ustedes ven ahí, que es en la sala de banderas, eran 2 horas parado, donde yo reflexionaba y yo decía, es que de médico no es posible que yo llegue a una clase de anatomía. Me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar y yo vea cómo mis hijos, me acuerdo, mis hijos, mis compañeros, el libro Gardner de anatomía lo pasaban como si fuera una revista y la leían y se aprendían los 150 y tantos huesos en 15 minutos y yo me tardaba en los de la cabeza 1 hora. Y al día siguiente en los exámenes, 7, 8, 9, 10, 6, que ahí pasar era 10 y yo 2.5, 3. Entonces caí en un colapso emocional
que acabé en una oficina de un psicólogo y que me dijo, militar, y me dijo, tú estás enfermándote porque además traes la lápida del apellido. Los compañeros de mi papá eran los directivos, entonces me llamó, mandó llamar el director de la escuela y me dijo, no solamente estás afectando a tu papá, me estás afectando a mí porque piensan que yo te estoy molestando. Entonces, además esa falta de empatía de la carrera y de los oficiales y de los generales, que me maché y dije, a mí me corren, yo no me voy, porque me estaban conminando a irme. Dije, yo hasta el último respiro aquí me quedo porque no voy a desfallecer. Pero cometí el error de no meterme a tratar de hacer las cosas, sino de dejarme morir. Entonces esto fue otro aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Salgo después del año, por supuesto, me sacan de la escuela, me sacan de la escuela médico-militar por materias. Nunca me había pasado algo así. Es un tema fuertísimo para mí porque nunca había sido expulsado de una universidad ni nunca me volvió a pasar. Y fue algo brutal porque salgo con una gran vocación para el ejército, un gran cariño a la medicina, pero una gran frustración y sobre todo una gran deuda con mi padre, porque mi padre militar duro, lo primero que me hace al salir no son como los padres que no sé si hacen bien ahora, yo no soy papá, pero en lugar de abrazar al hijo y decir échale ganas y vamos para adelante, lo primero que dijo mi papá, amo a mi jefe, ya no está conmigo, pero ¿cómo le aprendí? Me dijo, no llores como niño lo que no supiste defender como hombre. Ahora a ver qué haces. Has quemado el apellido, has quemado, o sea, me acabó. Entonces yo me sentí peor todavía, me destrocé y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué me voy a dedicar? El ejército es lo mío. Pensé en regresarme al colegio militar. Se vino una serie de cosas que, que, que lo último que me pensaba era, pues, ¿qué haces? Tenía yo 20 años de edad, estaba muy joven, podía empezar lo que yo quisiera y cuantas veces quisiera, pero no estaba en mi cabeza volverme a equivocar porque la equivocación en mi casa no existía, sino simplemente era, tienes que ser exitoso. El que pasara por mi cabeza el ser secretario de la defensa se había diluido, era sobrevivir. Yo tenía que sobrevivir a esto y tenía soy el hijo menor de 7 hermanos, tenía arriba de mí 6 exitosos, todos ellos en el ámbito empresarial, el único que salió público, el único que le gustó el tema de seguridad es a mí. Entonces empezó el bombardeo de la familia de dedícate a lo que hacen tus hermanos, estudia una ingeniería, todos son ingenieros, métete a la empresa de los hermanos, dale una vuelta a la hoja, fue una mala experiencia, estás desorientado, desubicado, hasta que dije, a ver, párate, y me fui a montar un día solo, me subí a mi caballo, que es el blanco que vieron en la foto anterior, me fui al cerro en el Ajusco, a la fecha todavía monto desde hace 40 años, ahí es una eh, de mis grandes válvulas de escape, me fui a un cerro, amarré mi caballo, me senté debajo de un árbol y dije, ¿qué vas a hacer a los 20 años? Y me acordé, ¿qué decía el psicólogo? ¿Médico, veterinario o abogado? Dije, veterinario, mi papá me había dicho que ese era un absurdo, porque pues me dijo, tú más bien disfruta los animales y no vivas de ellos. Ahorita que tengo un perro y me doy cuenta de lo que es la veterinaria y veo cómo lo cuidan, pues es una maravilla los veterinarios. Pero bueno, al final, ¿seguimos por ahí? Sí, sí, perdón, maestro, solo yo tuve un problemita con la cámara, por favor. Adelante. Ok, entonces eh, decidí que lo que tenía que hacer era regresar al colegio militar y volví a aplicar para entrar, pero ahora de oficial. Fui a hacer los exámenes y mis compañeros iban a tener 4 años menos que yo, ellos entraban de 15 años. Yo tenía ya 21. Paso los exámenes y en el examen psicológico me encuentro al abogado que me hizo en la escuela médico-militar la entrevista y me llama a un cubículo y me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, no, yo quiero regresar al colegio militar. Me dijo, mira, voltea a ver a todos los que están ahí. Volteo a ver y pues eran niños de 15 años, ¿no?
Yo no sé si se bien o no, pero me dice, tú tienes muchas cosas adelante, yo creo que tu camino puede ser otro. Me entró una angustia y me salí. Y fue posiblemente el segundo error de no seguir la carrera militar, porque era realmente un año de diferencia por otros 3 de yo haber hecho el bachillerato. Me iba a volver a echar el bachillerato e iba a hacer otra vez la carrera. Me entró un pánico y me fui. Y dije, cerré la puerta y se acabó. Y entonces dije, me voy a ir al servicio de justicia militar y para estudiar derecho. Dije, ya está, ya casó derecho con el ejército. Y me voy a la UNAM. Llego a la UNAM, hago los exámenes, paso en CEU los exámenes, ingreso a la Facultad de Derecho y lo primero que me encuentro son mis compañeros en Ciudad Universitaria. Yo venía de ser cadete totalmente pelón, derecho, mirada de frente, total disciplinado, y me encuentro lo que es una maravilla de la Ciudad Universitaria, que tenemos una cantidad de personajes y de gente totalmente diferente, que nos encontramos con gente tan rica que tienes en verdad a la persona que volea los zapatos, en la mañana te volea y en la tarde estudia, o tienes al hijo del gobernador de un estado Ujú. en la misma aula y todos somos compañeros, amigos y somos de la misma generación y al final el litigante te acaba ayudando para conseguir trabajo, el Ministerio Público, el policía, todos estamos ahí. Entonces me encantó la experiencia y empecé a crecer ahí en la UNAM pensando en ir al servicio de justicia militar y regresar al ejército. Y entonces dije, mientras eso sucede, yo tengo que seguir volcando mi vocación de militar y me tengo que quitar la espina de médico. Y esas fotos que ustedes ven ahí fue porque me metí a la Cruz Roja primero a hacer el curso de paramédico y después me metí a ese grupo que se llama Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ahí me hice la especialización de rescate de alta montaña y después de paracaidismo, tratando de sacar la adrenalina que yo tenía a esa edad, producto del ejército truncado y de la medicina truncada. Yo no me quería alejar totalmente de la medicina, entonces me metí de paramédico y no me quería alejar del uniforme, de las vivencias adrenalínicas del ejército y de la acción y de la actividad que te dejaba ese entorno. Entonces me metí a hacer actividades de alto riesgo, pero con sentido. Me decía mi papá, tú estás loco. Tuve, por supuesto, muchas cuestiones de entendimiento con mi padre, porque pues él decía que yo traía temas ya que me habían hecho daño, ¿no? Porque pues cómo te dedicas al paracaidismo de rescate, cómo te dedicas a la alta montaña, cómo te dedicas a algo que no le encontraba sentido, cuando él decía, y decía una frase de las cuales tampoco estuve de acuerdo, no todo mundo tiene que dedicarse a lo que le gusta, sino a lo que deja. Entonces le dije, tampoco estoy de acuerdo contigo, padre. Hay que hacer lo que uno le gusta, le raya para ser el mejor. Y eso es a lo que yo me dediqué. Entonces, siempre viví con mi papá en ese jaloneo, pero esos jaloneos me dieron todo el aprendizaje, que los últimos años de mi vida mi padre fue mi mejor amigo y mi mejor consejero y platicamos muchísimo, pero los primeros años profesionales fueron muy duros con él. Fue un gran maestro, pero maestro muy duro. Entonces me dediqué a esta organización durante toda mi carrera y era parte de mi hobby el estar haciendo estos rescates de accidentes aéreos, que en México son muy pocos, pero yo entrenaba todos los fines de semana y con eso desbocaba la parte militar y la parte de la paramedicina. Hasta que, estando en la universidad, me metí en las organizaciones de la asociación universitaria, me empecé a hacer política y seguía poniendo seguridad en las escuelas. Todavía me volvieron a buscar de mi escuela y llegué a poner conciertos de Luis Miguel, llegué a poner un montonal de conciertos con los militares, igualitos, pero sin ninguna visión empresarial. Mi visión estaba en regresar al ejército, al servicio de justicia militar. Voy haciendo mi carrera, me paro en el servicio de justicia militar y conozco a un juez, al general Viñet, y me dice, ¿quieres entrar al servicio de justicia, pero no estás todavía como abogado? Iba yo en el segundo semestre, y me dice, tendrías que darte de alta como soldado
y después reclasificarte. Nomás que si te das de alta como soldado raso, te pueden mandar a otro lado y vas a truncar la carrera. Dije, no, bueno, tampoco voy a irme por otro lado. Entonces me dijo, titúlate y regresas. Regreso a mi carrera y dentro de la grilla de la UNAM surge un personaje que es el general Mota Sánchez. El general Mota Sánchez es el que sustituyó a Durazo en la policía de la Ciudad de México. Ya estamos hablando de 1991. Pon la siguiente, Alex. Ujú. Esta es mi credencial de paracaidista y estas son las alas que nos dieron la graduación, porque déjenme decirles que en nuestra graduación nos lastimamos todos, porque esos paracaidistas, es paracaidistas que ven, son una donación del ejército de Estados Unidos, pero de la época de Vietnam. Se ve que están todos rotos. Son para que están porosos. Nosotros brincamos Sí. a 3.500 pies en el aeropuerto que está en el Estado de México, que además no es una altura a nivel del mar, sino que es más rápido, más velocidad, y es un salto estático de una avioneta. Además, la cinta estática la amarrábamos a un asiento, o sea, no era un entrenamiento profesional, era un entrenamiento, pues nosotros pagábamos nuestro entrenamiento porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le metía dinero a este grupo. Search and Rescue sí le meten a nivel mundial, pero búsqueda y salvamento era otra cosa. Todavía existen. Nos reuníamos ahí en una casa que nos prestaban en la colonia obrera, en un segundo piso, y hacíamos nuestro entrenamiento y nosotros nos pagábamos nuestro equipo, nos pagábamos todo. Era una verdadera pasión por el rescate. Bueno, le pasamos la siguiente. Y entonces el general Mota llega a la Comisión de Defensa Nacional y busca en la UNAM a alguien que supiera y quisiera organizarle la Secretaría Técnica. Entonces yo digo, bueno, yo estuve en el ejército, me gusta el ejército, estoy estudiando Derecho, un general, Cámara de Diputados, Comisión de Defensa Nacional dentro de la Cámara. ¿Qué hace la Comisión de Defensa Nacional? Analiza los dictámenes de ley que tengan que ver con las leyes de la Secretaría de la Defensa, la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivo, la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y la relación con el Ejército. Entonces, esta organización de la UNAM me manda a mí y el general Mota me aprueba y me dice, listo, hazme la Secretaría de la Presidencia de la Comisión de Defensa Nacional. Entonces, yo me dedico a mis 22 años a ser la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa Nacional, a hacerle protocolos, manuales, organigrama, todo. No tenía yo idea qué es eso. Me puse a investigar, a estudiar y empecé a tener buenas relaciones en la Secretaría de la Defensa y pues siempre con la idea de llegar al servicio de justicia militar. Ahí me doy mi segundo golpe, porque llega un momento en que me llama el general Mota al año y medio y me dice, oye, muchacho, ya me organizaste la Secretaría Técnica. Ya, mi general, te felicito. Muy bien, ya revisé, qué buen trabajo, ya te puedes ir. ¿Cómo que ya me puedo ir? Sí, ya, en tu lugar va a llegar el general Alamillo, que es un militar retirado y a ti ya no te necesito. Digo, ¿cómo que ya, sí, ya me voy? Sí, ya, fírmame tu renuncia, te agradezco mucho. Pues a esa edad no entiendes lo que ya ahorita conoces, que es, pues los puestos no son de uno, te dicen gracias por participar y te vas. Entonces yo casi me le pongo a llorar ahí y le digo, mi general, pero ¿por qué me corres si yo estoy haciendo bien las cosas? Se levanta así, se me queda viendo y me dice, ¿qué edad tienes? No, pues 22 años. Ah, ya, fírmame la renuncia y te vas. Tú no entiendes nada, ¿no? Oiga, pero yo quisiera entrar al servicio de justicia militar. Fírmame la renuncia y te vas. Pues así. Entonces me fui totalmente desencajado, la vida no vale nada y pues ¿para qué te cuento? ¿No? Entonces otra vez regreso a la UNAM sin trabajo, el te lo dije de toda mi familia, sigues insistiendo, ya sabes cómo es la política y no sé qué haces estudiando derecho, ponte a litigar. Total, aparece un amigo de una hermana que es abogado y me dice, vente, porque además llegan por todos lados los apoyos familiares, vente a litigar, conoce el litigio, te va a gustar. Y yo con mi idea de regresar al ejército, de la seguridad, y entonces me voy a litigar
y se me hizo la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Yo ahí en los divorcios, en los juicios de arrendamiento inmobiliario, agarrando el metro para ir a checar los boletines judiciales. Duré exactamente un año y al año dije, con permiso, esto no es lo mío, pasamos la siguiente, porque conozco en la universidad, en el cuarto semestre, a un amigo, me acuerdo, estábamos en obligaciones, en Derecho Civil 3, no contratos, y se me sienta junto Horacio Tenorio, y platicando con Horacio, le digo, ¿y tú qué? Me dice, no, pues yo soy economista, estoy estudiando Derecho, mi padrino es Jorge Carpizo, es funcionario de la Procuraduría, y pues me estoy estudiando Derecho porque pues me quiere de abogado, es mi padrino. Dije, pues está bien. Me dijo, de hecho hay un nuevo programa que se llama Ministerio Público Especializado y voy a entrar como coordinador administrativo. Me dice él, le dije, a ver, platícame eso. Sí, me empieza a platicar, le dijo, dame chamba de policía judicial. Me dice, ¿a poco te gustaría? Sí, claro que sí. Me dice, ya estás. Me cita con el comandante Carlos Armendáriz, mi mentor, ese es un comandante, le decían el Elliot, no es mexicano, todavía vive ya jubilado en Chihuahua. Él es el que descubrió junto con otros el rancho El Búfalo de Caro Quintero, que fue el primer aseguramiento histórico de más de 1,200 hectáreas de marihuana y que fue el descubrimiento de Camarena Salazar, que luego le costó la vida, de Kiki Camarena. Entonces fue todo un tramo. Llego ahí a Avenida Coyoacán, donde estaba la Procuraduría, me entrevista el Juan Armendáriz y lo primero que me dice es, pues tú eres un chavito fresa, ¿qué vas a hacer aquí en la Policía Judicial? La Policía Judicial es para cabrones, para gente dura. Dije, uy, ya voy a empezar. ¿Qué es el otro tema? En el ejército también me decían, si tu papá te compró tu ejército, tú eres blanquito, tú eres güerito. Ahí había también discriminación al revés. Sí. Entonces aquí me pasó lo mismo, me dijo, bueno, pues tengo instrucciones de Horacio Tenorio, que es el sobrino de Carpizo, que pues te acepte. Entonces me dieron de alta de policía judicial, me mandaron a hacer mi curso, que era un curso muy, muy sencillo, y me puso en una esquina con una máquina Olivetti a analizar la prensa, el periódico que todavía anda por ahí, la prensa, que por cierto colecciono los archivos de policía de la prensa desde hace 20 años, y no los repite. Y que es un suplemento que sale todos los viernes. Entonces, yo analizaba la prensa, déjenme decirles que es el documento básico de consulta de la policía de los años 50 hasta todavía los 80s, 90s. Ya después vino la tecnología y ya se hicieron otras fuentes. Pero ahí era, tráete la prensa y en el ámbito policial veías placas, nombres, fotografías, traías al reportero, le comprabas las fotos, lo entrevistabas. El famoso chayote policíaco venía de ahí, tú dabas una lana al policía y el policía te ubicaba al criminal, te hacía entrevistar al criminal y ese te ponía otro y otro, y de ahí vienen los informantes y de ahí viene toda una historia clásica de la policía en México de la década de los 40 todavía hasta los 90, que es el policía equívoco, así le llamamos, ¿no? En el medio. Entonces me pone ahí a hacer análisis de prensa, empiezo a ver que había un montón de manuales, me leo todos los manuales de la DEA, del FBI, de todo lo que había y me lo comí, porque salí de la médico militar con unas ansias de devorar información. Si algo me dejó la médico militar fue leer mucho y tratar de empaparme de eso y de estudiar mucho. Por eso tengo tantos diplomados, no es porque yo creo que es un complejo de tener que estudiar para sacar buena información. Entonces me puse a leer mucho y llegó un momento en que traía mucha información en la cabeza y la empecé a vincular con los conceptos de la prensa y empecé a hacer análisis de inteligencia y se los empecé a dar al comandante Armendáriz y al principio no los leía y después empecé a oír que agarró el lenguaje de inteligencia y empezó a llevarlos a la unidad donde nosotros estábamos, que era la unidad antisecuestros. Y un día dice, bueno, vamos a hacer una liberación de un secuestrado, tenemos una motocicleta, me acuerdo era una 650, una Honda 650, no, una Suzuki creo que 650, estoy hablando de 1993, y me dice, ¿quién sabe manejar moto?
Digo, yo, mi comandante. Me dice, bueno, toma las llaves y toma el radio y te vas a llevar a este muchacho, Alejandro, un tocayo tuyo también de mi edad. Y me dice, oye, ¿tú no sabes manejar moto? Le dije, pues tú tampoco, cabrón. Y me dice, ¿por qué dijiste que yo sí? Le dije, porque a ti sí te hacen caso, a mí no. Soltó la risa y me dice, vamos a divertir. Le dije, sí, mucho, cabrón. Entonces, pues prendo la moto, se me apaga, me caigo 2 veces con él, le damos 4 vueltas, dije, ya le agarré, vámonos. Toda la noche estuvimos dándole seguimiento a la liberación por toda la Ciudad de México. Se hizo bien el operativo, se liberó a la víctima, no se pagó el rescate. Se enteró el comandante Armendáriz que yo no sabía andar en moto, pero mi avidez y mis ganas y mi pasión y la vocación por la seguridad, y en este caso el ejército, hubo un match, se me olvidó el ejército y abracé la policía. Dije, esto es lo mío. Aquí dije, esto es lo mío, y entonces se quedó el ejército a un lado, vi la acción aquí que estaba yo buscando, vi que mi carrera se engarzaba perfectamente, vi que la investigación me apasionaba y me quedé ahí. Y el comandante Armendáriz me dijo, bienvenido, esto es lo que yo necesito, chavos que traigan vocación, que traigan ganas, y me aceptó en la Policía Judicial de la Ciudad de México. La foto que ven, pues es mi credencial, y ahí es un entrenamiento que hacíamos, comunidad especial, hacíamos prácticamente todos los días de semana. En nuestro fin de semana era ir a tirar, comer barbacoa, y después regresamos a la oficina. Entonces mi hobby se convirtió en la policía, y se convirtió en una gran pasión, y luego se empezaron a juntar cosas muy interesantes porque yo estudiaba mucho en una policía donde no se estudia nada, donde la gente no te abre un libro todavía, y entonces yo nutría mucho a mi unidad porque yo leía y leía, sigo leyendo mucho. Una de mis pasiones son los libros, tengo una biblioteca con más de 4,000 títulos, todos leídos, y sigo leyendo en libros físicos, no me gusta leer en línea. Entonces tengo un montón de libros que algún día pues donaré o no sé qué haré, pero sigo coleccionando libros y los leo y los leo. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo llegaba y les daba seminarios a mis compañeros y, oye, ¿qué nos vas a platicar hoy? Bueno, pues hoy les vamos a hablar de análisis, y hacíamos un aula y yo les hablaba a mis compañeros, hicimos una fraternidad de conocimiento con policías judiciales que fuimos creciendo juntos. Pasa la siguiente. Sí. Ahí, de ahí el comandante Armendáriz se lo llevan a la PGR, a lo que era el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y me dice, vámonos, y nos lleva a la unidad y lo ponen de director de erradicación de cultivos ilícitos. Y entonces nos dan la flota aérea más grande de la República Mexicana y entonces de Latinoamérica. Teníamos más de 200 aeronaves, de ala fija, ala rotativa, y nos dedicamos a nivel nacional a erradicar cultivos ilícitos durante todo el tiempo. Y a mí me pone en el área de inteligencia, en la Policía Judicial Federal Antidrogas, y ahí empezamos a trabajar en investigaciones y empezamos a hacer buenos casos, y ahí viene mi tercer madrazo, mi tercer golpe fuerte. Y ahí conozco la ala de los rudos y los técnicos. El INSD es el abuelo de lo que es la FEMDOI, la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada. Ahí yo ya estoy acabando mi carrera de abogado, voy al servicio de justicia militar en el 97, porque mi carrera me costó 2 años adicionales acabarla porque me dediqué más a la policía que a estudiar, y voy al servicio de justicia y dije, pues voy a cerrar ese ciclo. Todavía llego al servicio de justicia, toco puertas, me dicen, sí, adelante, ven el currículum, me dicen, está interesante, hago mis exámenes, me dicen, perfecto, bienvenido. Dije, ya, pues me voy al servicio de justicia militar, no pasa nada. Y sale el oficial y me dice, hay una cosa aquí que no puedes entrar porque tienes un reingreso. Estuviste en la médico militar hace 15 años, o no sé, del 88, y era el 2007. Le dije, no puede ser. ¿Sí? Le dije, a ver, préstame mi hojita. Me voy a la Secretaría de la Defensa, busco al secretario de la Defensa, que su particular era el Tomás Ángeles de Aguajare, era el general Cervantes. Me recibe el general Tomás Ángeles de Aguajare, que era conocido de mi papá. Y me dice, ¿qué haces aquí? Le enseño la hojita. Entra con el secretario de la Defensa. Dije, no, ya entré, pues aquí va a decirle que pase. Pues no me dejaron entrar, Alex, salgo.
Dice General Cervantes, no, que dice que no, que pues que hay que ser muy verticales con el reglamento. Toco fondo, cierro la hojita y le digo, gracias, Miguel. Me regreso a la policía, se cerró el capítulo. O sea, aprendizaje, hay que tocar fondo siempre. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias de lo que uno escoge, porque siempre se queda y el si hubiera hecho, eso hay que acabarlo todo. Entonces ahí cerré la hojita, dije, se acabó la frustración, me regreso a la policía. Y regreso a esto, que es la PGR, y ahí viene el tercer golpe profesional, y es cuando hago mi tesis de ese tema que se llama la delincuencia organizada, originalmente se llamaba una propuesta de combate. Pero cuando en el seminario de tesis me la revisan, me dicen, esto no tiene nada que ver con el ámbito jurídico. Entonces, no tiene que ver. Regreso con mi tesis, la reconfiguro y pongo una propuesta jurídica política y analizo toda la ley de delincuencia organizada que estaba recién publicada. Entonces agarro el dictamen y la ley y la desgloso. La presento y me dice entonces el rector de la Facultad de Derecho, me dice, me gusta tu tesis, es la primera que habla sobre delincuencia organizada, nadie se atrevía a hablar de eso. Era un mito, no es que fuera nueva, tenía años la delincuencia organizada en el país. Tienes desde la época de la posrevolución, si quieres luego platicamos de eso algún día. Entonces, me dice, es el primero que se atreve a hablar de eso, hazlo libro. Ya estás, lo ajusto y es mi primer libro de editorial Porrúa, que se llama La delincuencia organizada, una propuesta de combate, y platico un poco esta experiencia que tienes en pantalla, porque aquí tuve un encuentro muy desagradable con la delincuencia organizada, pero interna. Y este es otro golpe profesional que me doy, porque yo conocía la parte romántica de la policía con el comandante Armendáriz del combate al secuestro, donde al final están los malos contra los buenos y hay una vinculación más pura en una unidad especial que combate un delito, donde tu vinculación con el delincuente es de otra manera. Pero aquí yo llego a una unidad donde me encuentro 4 primeros comandantes atascados de dinero, de dólares, que manejaban las 4 rutas del narcotráfico iniciales, el Golfo, Tijuana, el Pacífico y Juárez. Ya con eso les dije todo, ¿no? Que son las 4 partes iniciales de la delincuencia organizada contemporánea en México. Traían los principales carros de último modelo, fajos de dólares, y además eran premiados por el procurador cada vez que hacían grandes decomisos. El procurador era Antonio Lozano Gracia, que lo pusieron ahí el PRI para que se equivocara y generara ahí una controversia política. Entonces ellos, ¿qué hacían? Cada mes hacían un aseguramiento brutal y el procurador Lozano los llamaba, les daba 50,000 pesos, un centenario, y salían en el periódico como los grandes generadores de resultados. Mi jefe, el comandante Armendáriz, al ver eso, nos llama y nos dice, yo no puedo con esto, con permiso, porque él era el director general. Se va a su equipo y me deja a mí. Me dice, tú eres como que el más letrado de esto, encárgate de hacer la entrega de la dirección general y pues que Dios te acompañe y luego nos vemos. Él se jubila y una desbandada de mis compañeros y me quedo solo. Entonces llega uno de estos comandantes y me dice, ahora sí, mi chavo, tienes 15 minutos para irte de aquí. Porque ya se quedaron los rudos, los técnicos que éramos nosotros, los que hacíamos análisis de inteligencia, investigación, seguimientos, vigilancias, dábamos la investigación técnica al procurador, el procurador se las pasaba a estos se reían de nosotros y seguían haciendo lo mismo. Entonces tengo que salir de ahí, ahorita ya lo puedo decir, me copta la DEA y me manda a llamar a la embajada y me sienta y me dice, ¿cuánto por tu información? Me quiere cooptar de informante. Y me dice, te asumo como informante, te protegemos como testigo, te cambiamos todo el tema. Pues yo tendría 27, 28 años. Y le dije, no, es muy atractiva tu postura, pero como yo ya había leído mucho y estudiado mucho todos esos esquemas, pensé, estos te usan, te exprimen, y sí, claro, y a los 30 años yo ya gracias por participar, pero en la vida, ¿no? Entonces le dije, no, mire, yo voy a seguir mi vida personal, les di 3 datos, dije,
estos 3 datos ustedes es suficiente para que puedan trabajar. Salgo de este instituto y pues entro ya recién titulado, y entro a una situación pues de depresión compleja, porque caigo en cuenta pues que todo el mundo tiene razón, que estamos en un país lleno de corrupción, de ineficiencia, que los servicios de carrera policial no existen, que puedes tú estudiar mucho, tener una licenciatura y no sirve para nada, que empiezas a darte cuenta que no, que para qué estudias, etcétera. Lo que tienes 27, 28 años y ya estás trunco. Mi jefe, que era mi padrino, entre comillas, ya se había ido a Chihuahua y me había dado las gracias y todo el mundo estaba desperdigado. Entonces, ¿qué haces? Dije, pues tengo que buscar trabajo. La institución más seria era el CISEN. Toco la puerta al CISEN y otro golpe. Me dicen el CISEN, ¿de dónde vienes? De narcóticos. Bueno, ni me abrieron la puerta. No, has de ser un corruptazo. No, yo te juro que no robo, te juro que no, pero ni me abrieron la puerta. Me dijeron, no, todos los que vienen narcóticos no los recibimos. Entonces, además, por ser honesto, también no te reciben. Entonces, a esa edad dices, ¿qué pasa? La mayoría de esa gente, otro aprendizaje, tira su vocación, le da la vuelta a la página a medias, porque eso se queda, y se dedica a otra cosa. Y me los he encontrado que me dicen, no, yo llegué a un límite en el que mejor me dediqué a los negocios, pero me hubiera encantado. Y viven bien y todo, pero traen una frustración guardada. Dije, ¿qué tengo que hacer si no me cobijo en algo? Primero tengo que trabajar, porque yo, si bien vivía en casa de mis padres, porque la parte sentimental también la olvidé, tuve novias muchas, pero veían mi trabajo y le corrían, ¿no? Decían, no, yo con este cuate no quiero broncas, no quiero problemas, yo quiero una familia y este vive fuera del país, lo están persiguiendo, porque pues esto es abuelo de pájaro, lo que te cuento, pero era un acoso de los criminales internos durísimo. Entonces me quedaba sin novia, como quedarme sin comer en la policía, que era todos los días, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? Pues conseguir una chamba y mientras también ponerte a estudiar. Entonces me puse a estudiar mucha seguridad y empecé a tomar diplomados, por eso ves tantos diplomados, porque me metí a estudiar el primer diplomado en seguridad pública en la Ibero, que fue un diplomado académico, y me encontré ahí con muchos de mis compañeros iguales, e hicimos el primer diplomado en seguridad pública. Pasa la siguiente, Alex. Sí. Y me fui, estudié ese diplomado en seguridad pública, terminé ese y me metí uno en seguridad nacional en el INAP, y en ese primer año un familiar me dice, oye, tengo una plaza, fíjate además dónde acabé, en el Infonavit, que es el Instituto Nacional de Fomento a la Bien de los Trabajadores. Le dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? Pues tienes que trabajar. Yo soy enemigo de los chambistas y yo iba a ser un chambista. Entonces me dan la jefatura de promoción y orientación social. Me llego a esa jefatura, veo qué es lo que hago y la cabra tira al monte. Entonces digo, mira nomás, 300 organizaciones vecinales a nivel nacional, qué riqueza de información. El oficial de inteligencia ve lo que otros no ven. Dije, todo lo que no saben estos tipos de la criminalidad que hay a nivel nacional. Y yo batallando en la PGR, se me olvidó que estaba en el Infonavit. Y entonces empiezo a recopilar información, me mandan a Tijuana a hacer orientación social y me encuentro una meca de criminales y bandidos tomando casas del Infonavit. Y entonces me quedo en Tijuana y empiezo a organizar una unidad especial de recuperación de vivienda. Y hablo con la fiscalía y hablo con la policía municipal y estatal y empezamos a recuperar vivienda. Se me olvidó que yo estaba en el Infonavit y regreso a la policía. Otro aprendizaje. Estés donde estés, acabas en que te apasiona. Entonces, cuando me doy cuenta, yo era un policíaco Infonavit, pues estaba yo metido en áreas de investigación, de inteligencia en el Infonavit. El delegado me decía, pero tú no te tienes que meter en eso. Fue tal el éxito de la recuperación que se empezó a hacer la fila de las señoras, la mayoría eran señoras solas, de esposas migrantes, que cruzaban la frontera y se iban a buscar trabajo a San Diego, California, además, no regresaban, dejaban solas a las señoras,
Las pandillas locales tomaban las casas, sacaban a las señoras y hacían picaderos y puntos de venta de drogas. Entonces era bien fácil, llegabas con la policía, llegabas con el documento de adjudicación de la vivienda y le decías, esta vivienda no es tuya, con un documento y con mi credencial, sácate, vámonos, va, y la limpiabas, se la regresabas a la señora. Era un tema administrativo. Entonces recuperamos decenas de viviendas y entonces las señoras se formaban afuera para darnos las gracias. Y eso subió la política del Estado y subió a los delegados que eran políticos hasta arriba. Entonces empecé a ser taquillero con ellos y empezaron a tratar de hacer ese modelo a nivel nacional. Y es cuando me regreso a México porque me ofrecen en el aeropuerto hacer una unidad de inteligencia. Hago esa unidad de inteligencia del aeropuerto y luego me buscan para ser director de seguridad pública en Cuauhtémoc, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Y entonces creo la primera policía de proximidad en Cuauhtémoc. Desde que desarrollo eso en el Infonavit me doy cuenta de la capacidad que tengo, después de leer tanto y estudiar, de desarrollar instituciones. Y me he dedicado toda la vida a desarrollar instituciones y ahora en la parte privada a desarrollar organizaciones. Entonces se me ha dado la facilidad de crear instituciones, como fue en el caso de esa unidad de inteligencia en el Infonavit, luego una en el aeropuerto, que fue muy rápida porque fueron 7 meses en que la construí, y después entro como director de seguridad pública en Cuauhtémoc, que fue también una escena muy interesante, porque esto viene de un notario público que me conoce por el diplomado de seguridad pública de la Ibero, porque estudió conmigo un viejo policía que anduvo metido en la maña y que después se arrepintió y se puso a estudiar. Estoy hablando de un señor de 70 años y que era compañero mío del aula y me decía, ustedes los jóvenes tienen que limpiar al país de nosotros los mañosos, así te decía. Y nos invitaba a comer a la cantina número 1 y ahí nos aventábamos la etiqueta azul, el whisky era de centón. Hasta yo creo que él era el dueño de esa cantina. Y un día él me busca por medio de su hermano, me citan en el Angus de la zona rosa, nos echamos una comida, el hermano también era judicial federal de ese entonces, yo no estaba ahí, también era un tipo rarón, yo no lo había conocido, no me dijo nada, nomás comimos con sus amigos, no así, pero me dijo, nos vemos en tal lugar, paso por ti, muy raro. De ahí me llama el notario a su oficina y ya tenía mi currículum, me cita en Gobernación, el subsecretario de Murillo Karam, también ya puedo contar esto porque Murillo Karam ya está en otra situación, y Murillo Karam me dice, estaba empezando el 2000, me dice Murillo Karam, te voy a hacer dueño de una empresa de seguridad privada. Y yo, ¿cómo? Sí, diséñame lo que quieras, me voy a mi casa y diseño perros, todo lo que te puedas imaginar, y me pongo un sueldo de 150,000 pesos. Lo ve y me dice, no, estás muy barato, Murillo Karam. No, lo que tú quieras. Le dije, pero ¿esto por qué? Porque dentro de tu empresa, que te la va a pagar Gobernación, vas a poner una cueva. Una cueva en el argot policial es un centro de inteligencia para monitorear comunicaciones. O sea, te vas a colgar de los presidentes electos, que en ese entonces iba a ser Fox, iba a ser La Bastida e iba a ser, creo que, Cárdenas, el 2000. Uh-huh. Y de ahí vas a sacar información. Y yo dije, ¿cómo? Sí. Entonces el notario me echa los ojos diciendo, esta es tu oportunidad. Por supuesto, me entró frío y dije, no. Dije, ¿por qué siempre acabo con esto como en la DEA igual? ¿Por qué siempre acabo cayendo aquí? Y le dije, no, no creo que yo sirva para esto, porque pues si sale todo mal, que es lo más seguro, el que se vaya el voto soy yo. Me dijo, eso por supuesto. Me dice, pero por supuesto, yo voy a ser millonario en 15 minutos, pero si sale mal, ese es tu problema y tú vas a ser como que el único responsable. Le dije, no, la verdad es que no, gracias. El notario se cansó de insultarme, entonces dije, esto se va a poner feo porque pues ya sé cosas. Y pasa 15 días, me habla este comandante, también me pone una arrastrada y me dice, va a pasar mi hermano por ti. Y dije, ya me levantaron, es lo que piensas, ¿no? Uh-huh.
Pasa a su hermano, volvemos a comer en el Angus, no me dice nada el hermano, y me lleva a la soldadera en Monumento a la Revolución, y ahí me encuentro con una diputada que después fue delegada de Cuauhtémoc, y llega el notario y me vende como si yo fuera el mejor director de seguridad pública del mundo, que yo había estado en el Mossad, en el FBI, falso, todo eso, que yo había estado acá, allá, yo me le quedaba viendo diciendo de qué, y me dice esta delegada, quiero que sea mi director de seguridad pública, hágame un plan. Salgo y me dice el notario, es tu última oportunidad y aquí le tienes que hacer como sea. Y pues le hago un proyectazo, me acepta, me hace director de seguridad pública, me paga muy, muy bien y me aviento 3 años de gestión maravillosas. La verdad es que una muy buena jefa, un lugar donde pude haber hecho millonadas de dinero, nunca me pidió un peso, nunca nada. Hicimos la primera policía comunitaria, hicimos una inteligencia chiquita muy buena y limpiamos la alcaldía hoy Cuauhtémoc de narcomenudeo bastante bien. Controlamos el comercio informal, hicimos cosas muy interesantes. Tan así que luego me busca la Policía Federal Preventiva, pasa la siguiente y ya nos vamos más rápido. ¿Cuánto me queda, mi estimado Alex? No, adelante, pues sigamos, ya faltan pocas diapositivas, ¿verdad? Sí, ya. Me busca la Policía Federal Preventiva y me dice, oye, vamos a hacer un operativo rastrillo en Tepito. Yo tenía toda la radiografía de Tepito, ya te estoy hablando del 2002, Okay. y le digo, aquí está, Tepito, lo hago con un comisario de tráficos y contrabandos, el director general, y hacemos una operación preciosa de tráficos, contrabandos, de 6 delitos. Estaba Hertz Manero de secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y había estado en la Federación, luego se bajó a la Ciudad de México, y hacemos una gran operación. Acaba mi gestión en Cuauhtémoc, me llaman y me dicen, vente a la Policía Federal Preventiva, me dan grado y me dan la dirección de operaciones de tráficos y contrabando. Me voy a Estados Unidos a tomar los cursos de operaciones especiales para generar mayor impacto. Regreso a la Cruz Roja, que es la foto que ven ahí, para seguir alimentándonos el tema paramédico. No se me olvidaba ese asunto y lo seguía haciendo a la par. Dejé búsqueda y salvamento porque ya el trabajo policíaco me, me, me completó mucho más tiempo y me viene otro golpe dentro de la Policía Federal. Saliendo de Cuauhtémoc, que esta delegada me dice, no te vayas, afíliate al entonces PRD, yo te voy a hacer diputado, tuviste mucho éxito como director de seguridad pública y hagamos en el PRD el tema de la seguridad y tú promuévela y haz carrera política en seguridad. A mí la política me da tirria. Le dije, no, licenciada, yo le agradezco, yo no soy político, soy policía, me raya lo que hago, con permiso. Todavía estaba Marcelo Ebrard de secretario, me acuerdo cuando me fui a la Policía Federal, me dijo, te estás equivocando, quédate de este lado. Le dije, pues no, yo me voy a la Policía Federal porque vi en la Policía Federal Preventiva ya una ruta profesional para mí, que yo estaba ávido de eso. Yo quería una ruta profesional, ser comisario, secretario y todo eso. Entonces, mi siguiente golpe, ¿cuál fue? Llego a la Policía Federal Preventiva, empezamos a hacer muy buenos trabajos, empezamos a generar resultados. Cuando me doy cuenta, mi subdirector de drogas y armas, que estaba en una sola unidad, pues era el principal promotor de drogas y armas a nivel nacional, es decir, era un narcotraficante oculto de Policía Federal Preventiva. Entonces lo capto, lo identifico, lo investigo, voy con el coordinador de inteligencia y el coordinador de inteligencia se da cuenta y en lugar de apoyarme a mí, se va contra mí. Entonces esta Policía Federal Preventiva nació de tal manera deshecha que migró a la gran cantidad de criminales de otras policías y la hizo con criminales de otras policías y lo único que hicieron fue uniformarse, por lo menos en el área donde yo estaba, no sé de otras. Entonces caigo otra vez en esa crisis, pero ahora fue una crisis más fuerte porque este grupo, que eran 50 policías federales preventivos, investigadores, se van contra mí. El coordinador de inteligencia, que era un tipo que había traído Fox, que había sido su compadre en Guanajuato y que de policía no tenía idea, pues se le hizo muy fácil decir, bueno, si 6 atacan a este muñeco, 6 tienen la razón y este muñeco no la tiene, sin darse cuenta que 6 era una pandilla, ¿no? Entonces se van contra mí
Empieza el acoso, la persecución, empieza la situación compleja, tengo que prácticamente esconderme porque estaban encima de mí porque yo traía un expediente completo y yo tenía también otro aprendizaje de mucho tiempo que decía un viejo comandante, o que tuve comandantes viejos que me ayudaron mucho, que me decía, cuando todo está perdido en tu defensa y antes de que te pase lo peor, utiliza los medios de comunicación para neutralizar. Institucionalmente eso está mal porque se habla como de una deslealtad, pero yo ya era un ciudadano. Entonces yo conocí a la gente de proceso por todo lo que había hecho en Cuauhtémoc, porque pues la gente de proceso me pedía, y era una instrucción, acompañarnos a los operativos porque había que publicitar lo que hacíamos bien. Entonces le hablo a Raúl Monge y le digo, ayúdame. Y me manda Alejandro Alegre. Alejandro Alegre es uno de los que más conocen de narcotráfico en México. De hecho, está expatriado desde hace 20 años porque la mayoría de los mañosos se lo quieren comer y tiene muy buenas publicaciones sobre narcotráfico. Platico con él. No, es Alejandro Alegre, no es Alejandro. No, Alejandro Alegre es el del CISEN, el que estuvo en el CISEN. Ahorita me acuerdo del nombre de él, perdón. Me entrevista y le doy mi expediente y le digo, te lo regalo. Lo ve Raúl Monge y me dice, oye, esto es una bomba. Le dije, sí, es una bomba, pero es mi vida. Me dice, ¿lo puedo publicar? Sí, claro. Y se avienta 2 portadas de proceso. Estaba Martín Huerta de secretario, me acuerdo muy bien, y yo estaba dando clases de tiro en los municipios. Yo había hecho una organización civil, si quieres pasa a la siguiente, que se llama Misiones Regionales de Seguridad. Esa es la Policía Federal, pasa a la siguiente. Había hecho una asociación civil que se llama Misiones Regionales de Seguridad, precisamente saliendo de la Policía Federal Preventiva, porque fue tal mi impacto y mi golpe decir, es que, o sea, no hay un servicio de carrera, no existe eso. Los que queremos crecer, no hay manera. Y todavía no existe, ¿eh? Hoy tampoco existe. Entonces, la frustración, dije, tengo que hacer algo. Y entonces, estando ya en la Policía Federal todavía, un amigo me dice, oye, hay un municipio que compraron motocicletas y quieren aprender a andar en moto. Se me hizo divertido, fui un fin de semana, fue a Japusco, Estado de México. Cuando veo a los policías municipales, caigo en depresión al verlos verdaderamente jodidos y digo, ¿sabes qué, jóvenes? Vamos a enseñarles a ser policías, no motociclistas. Y me amarran los policías municipales, hago una asociación civil y llevamos 50,000 policías capacitados en forma gratuita, así te lo digo. Y hacemos esa asociación civil. Entonces salgo de la Policía Federal, me cobijo en la asociación civil, que desde entonces cada vez que salgo de algún trabajo me cobijo en mi asociación civil y así me he hecho consultor. Las 30 empresas que ves ahí han sido como consultor cobijado en esa asociación civil. Y entonces acabo dando clases por medio de esa asociación civil en el Secretariado Ejecutivo. Se publica en proceso y me entero que pues se colapsa esa área de la Policía Federal y vienen investigaciones y me buscan de asuntos internos y me busca el comisionado y queremos que vengas a declarar y ayúdanos y te queremos reincorporar. Pues, ¿cuál? Yo seguí escondido porque era una trampa, ¿no? Y entonces me hice maestro rural, Alex. Prácticamente me dediqué 4 años a andar en los municipios del país dando clases de las habilidades básicas del policía y me amarró la parte de ser maestro instructor. Y por eso estudié las maestrías, porque quise ser mejor maestro. Entonces, fíjate cómo te va llevando la vida en tu pasión, en tu vocación, a hacer otras cosas que van marcando lo que haces. Entonces, eso va llevándome de la mano y me dedico a mi organización prácticamente a ser maestro, consultor de la parte privada los siguientes años. Acabando el sexenio de Fox, pues ya no regreso por todo esto que te platico. Entra Calderón. Tengo la oportunidad de ver a Calderón. Calderón está casado con mi prima, Margarita Zavala Gómez del Campo. Me dice Calderón, ¿cómo ves la seguridad? Le digo, muy mal. Y ahorita también ya lo puedo decir. Y le digo, lo primero que tienes que hacer es no poner a Genaro García Luna de secretario. Me dice, ¿cómo si es el mejor policía de México? Le dije, pues no, porque yo tengo otros datos, como diría aquel. Y pues ya están los resultados, ¿no? Hoy a la fecha, cuando nos vemos, pues nada más me pone los ojitos como para otro lado.
Estuve vetado todo el sexenio Calderón, nunca pude estar en la policía, curiosamente porque pues, era nepotismo, y nunca pude estar en todo el sexenio de Calderón. 2006, 2012 me dediqué a la consultoría privada, lo cual me hizo meterme más en el ámbito de la seguridad privada, y son muchas empresas con las que estuve muy vinculado a CIS, muy vinculado a otras organizaciones, hasta que en el 2014, en unas conferencias, me buscan de Argentina, de Córdoba, y tengo la oportunidad de ir a hacer la policía barrial o policía de proximidad de Córdoba. Me especializo en estas unidades y sigo construyendo policías a nivel nacional e internacional. Y mis últimas 2 posiciones en gobierno vienen precisamente cuando esta alcaldesa llega, el gobierno de Andrés Manuel, me buscan y me piden que sea jefe general de la Policía de Investigación. Yo declino, les digo, esa policía de investigación, que es en la que yo empecé, la Policía Judicial del DF. Les dije, me encanta porque ahí empecé yo, la siento mía, pero está muy, muy golpeada. Les pido que me den un año si quieren que la reconstruya. Me dicen, adelante, está bien. Me dan la entrada a la Policía de Investigación, empiezo a trabajar con ella. Todavía encuentro 2 compañeros que estuvieron conmigo después de 25 años, los acerco conmigo, trabajamos en reconstruir y hacemos en muy pocos meses algo muy bueno. Viene todo el tema del acercamiento de Omar. Omar viene a la PDI, yo lo recibo, le entrego a Omar la PDI. Después a mí me hacen subsecretario, que es esta foto que ves aquí de desarrollo. Me piden que desarrolle el servicio de carrera policial. Lo desarrollamos dentro de la subsecretaría. Posteriormente ya pasa a ocupar la secretaría Omar. Yo me quedo de subsecretario. Y ahí viene también otro tema importante, un tema fuerte, que ese sí no lo platicaré porque es vigente, por el cual tengo ahí un encontronazo con la administración actual. Y Omar me dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Omar, mis respetos, es un caballero. Le digo, ayúdame a estudiar en el Colegio de Defensa. Y dice, claro que sí, y me manda becado al Colegio de Defensa y me graduó en la última maestría como maestro en Seguridad Nacional. Y con esto cierro, ahí tengo la gran oportunidad de reencontrarme con mi primer sueño, que era ser general, secretario de la Defensa. Me encuentro con mi antigüedad del Colegio Militar, siendo la misma maestría después de 30 años. Mis compañeros de aula de maestría del Colegio de Defensa son los que estudiaron conmigo en el Colegio Militar y ahorita son generales brigadieres o generales de brigada y estudiaron conmigo Colegio de Defensa. Entonces yo le platico a mi esposa que cómo es la vida de sabia cuando haces lo que te apasiona, te va entregando como regalo cosas que esto, si yo hubiera sido militar, el haber tomado esta maestría hubiera sido la culminación de mi carrera militar en el ámbito académico, que es el último curso que toman, y yo fui premiado con esa maestría y hoy, fíjate, doy clases a los generales dentro de esta maestría de Colegio de Defensa sobre seguridad pública y seguridad interior. Con esto cierro mi historia, espero que haya sido interesante y es una historia plagada de vocación y de aprendizaje. Increíble, maestro. Gracias por compartirlo. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Parece que pues en su vida, siempre en la vida, por más que usted quisiera hacer algo, la vida le decía, no es por aquí. ¿A qué le atribuye sus logros, el seguir adelante? No sé si es disciplina, pasión, los valores que le instauró su familia. ¿A qué le atribuye esa incansable actitud de seguir adelante y lograr lo que desde niño quiso lograr? Hay un ex procurador general, Masado de la Concha, que decía, afrontar los retos y vencer los miedos. El miedo a no seguir mi vocación es lo que me permaneció cerca de lo que me gustaba. Yo tenía terror y tengo terror de sentir esa falta de vocación que sentí en la Escuela Médico Militar. Era un vacío y yo me prometí nunca más sentir ese vacío y ser el mejor de lo que yo hacía, porque fui el peor ahí. Yo quería ser y creo que he sido y he cumplido con lo que yo quise ser. Me siento el mejor de lo que hago y creo que hay que empezar por eso, dejando la soberbia a un lado. Es para uno, eso es para uno.
Hay muchos mejores en otros lados, pero para uno tú te debes sentir satisfecho de ser el mejor. Excelente. Gracias, maestro. Pues, si nos permite, antes de pasar a la sección de unas recomendaciones, si me permite, vamos a hacer un espacio publicitario. Vamos a pasar un video de nuestro patrocinador de hoy. Si eres directivo de una empresa de seguridad, sabes que sin una supervisión eficiente y control total de tus operaciones, es casi imposible minimizar riesgos y ofrecer un servicio que supere las expectativas de tus clientes. El desafío al tratar de mejorar la supervisión y el control es que muchas empresas aún dependen de radios tradicionales VHF o UHF, que limitan la comunicación a un corto alcance y no proporcionan la funcionalidad que necesitan las operaciones modernas de seguridad. Y peor aún, algunas empresas intentan mejorar la coordinación y supervisión entregando celulares a sus guardias de seguridad, comprometiendo todavía mucho más la integridad de la operación. Porque esta es la realidad. Los celulares son un riesgo innecesario en operaciones de seguridad, aumentan las distracciones, son lentos en las reacciones en emergencias y peor aún, la fuga de información a través de aplicaciones como WhatsApp es un riesgo incontrolable. Para agregar a la complejidad de la operación, tienes diferentes plataformas independientes para verificar la localización de los guardias en tiempo real, controlar los rondines y fiscalizar las horas de entrada y salida. La falta de herramientas de comunicación adecuadas genera pérdidas económicas enormes, ineficiencia operativa, costos ocultos y en algunas ocasiones hasta un deterioro de la imagen profesional de las empresas. Estas empresas no solo pierden dinero, también desperdician oportunidades clave de crecimiento y se van quedando rezagadas en un mercado altamente competitivo, viéndose obligadas a competir únicamente reduciendo sus precios. Aquí es donde entra iTalk PTT, una solución diseñada específicamente para resolver estos desafíos y transformar la forma en que operan las empresas de seguridad. iTalk PTT es la única solución integral diseñada exclusivamente para empresas de seguridad, que integra todas las funciones clave para hacer tu operación más eficiente, transparente y segura. Todo desde una plataforma robusta de comunicación y control. Con cobertura de conexión a nivel mundial, te aseguras una comunicación sin fallos y una supervisión constante, sin importar dónde estés. Control total en tiempo real con GPS integrado para rastrear cada movimiento de tus guardias. Con nuestras soluciones propietarias, Patrol Sync, Iniciar ronda, y Shift Hero, modo de turno habilitado. puedes automatizar rondines y turnos, aumentando la eficiencia de tus operaciones y mejorando la calidad de tu servicio. iTalk PTT, con el sistema operativo iTalk OS, fue diseñado en colaboración con las empresas de seguridad más grandes y respetadas del mundo, como G4S, ADT, Securitas y Allied Universal, y hoy es utilizado por más de 1.800 empresas de seguridad a nivel global, que han logrado elevar su estándar de seguridad. Nuestro compromiso es ofrecer equipos robustos y confiables que elevan el estándar de seguridad en cada operación. En esta industria tan competitiva, el estándar de la seguridad moderna ha cambiado. ¿Estás preparado? iTalk PTT domina la industria de la seguridad. Queremos agradecer siempre a nuestro patrocinador iTalk PTT. La verdad es un gran apoyo que nos brinda esta empresa. Es una empresa de comunicación crítica, específicamente diseñada para empresas de seguridad, ofreciendo herramientas de supervisión y control que les permite mejorar la eficiencia operativa. Si quieren que se ponga en contacto con ustedes, por favor, nos ayudan mucho dándole clic ahí en el sondeo. iTalk PTT trabaja con más de 1.800 empresas de seguridad a nivel global, incluyendo las más grandes y respetables del mundo. Si ustedes quieren elevar su estándar de seguridad para poder diferenciarse en el mercado, por favor, den clic al sondeo y un representante de iTalk PTT estará comunicándose. Muchas gracias. Perfecto, pues amigos, seguimos aquí con una gran entrevista con el maestro Bernardo y le habíamos pedido al maestro si nos podía ofrecer algunas recomendaciones o consejos esta mañana para los conectados esta mañana, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar ahí y pedirle al maestro si nos puede platicar un poquito de estos
consejos. Ay, perdón, maestro, y aquí se nos fue a pasar la lámina, ¿verdad? De esta sociedad civil, misiones regionales de seguridad. Así es, este es el logo de Misiones, el original. Ahorita ya hay uno más actualizado, pero hicimos nuestra moneda en la policía, tanto en el ejército como en la policía. El intercambio de monedas es un tema de honor, de lealtad, y cada vez que queremos hacer alguna amistad que trascienda, entregamos una moneda a la persona con la que queremos compartir algo. Entonces, cuando te entreguen una moneda, alguien del ejército o de la policía, armada, fuerza aérea, o también del ámbito de la seguridad, que sería algo que tendríamos que empezar a tener nosotros, es un signo como de cruce de espadas, de amistad. Entonces, cuando voy a ver a alguien que me agrada, porque más que hacer negocios o que te agrada, entregas una moneda. Les pongo un ejemplo. Hace un par de días soy asesor del Banco Mundial en temas de seguridad y nos ayudó el director operativo del aeropuerto de Toluca en una gestión que fue muy rápida para recibir al presidente del Banco Mundial, y lo hizo de una manera tan profesional que hice una empatía con él. Es un piloto de naval, que le pedí una audiencia nada más para irlo a saludar y le entregué mi moneda. Entonces eso es, gracias hermano, y estoy a tus órdenes. Y él luego sintió esa hermandad y somos ya amigos. No es, oye, te doy la moneda para ver si me echas la mano. No, es otra cosa. Un signo de Entonces, respeto. Sí. en una moneda tienes tu símbolo, en el caso de mi asociación civil, por una cara, y la otra cara pones tu indicativo. Mi indicativo es Ursus, que se llama oso en germánico, y además es Bernardo, también es el nombre, y ese es el indicativo que me ha seguido en los últimos años en la policía. He sido Sigma, he sido Sérpico y ahorita soy Ursus. Entonces son los indicativos. Gracias por compartir, maestro. Pues seguimos adelante. Aquí, por favor, la lámina de sus publicaciones nos faltó. ¿Verdad, amigos? Ahí todos. De estos tengo dos en digital. Si en algún momento quieren alguno de ellos, nomás me escriben y yo se los mando sin costo alguno. Y los otros, el de búsqueda del perfil policial mexicano, es de Editorial Porrúa. Ese es un libro muy interesante porque ahí es un libro en donde plasma la necesidad de un perfil policial, que no hay, ni un servicio de carrera, que todavía no hay. Ni la Policía Federal lo consiguió hacer, porque si bien nos están escuchando policías federales, saben ustedes que hay una academia, una buena academia hubo, pero una vez que salían de egresados de esa academia, su carrera era eterna. Eran muy pocos los que accedían a los grados inmediatos superiores por examen, o que hubiera una carrera ordenada donde podían ir creciendo. Entonces eso, había suboficiales u oficiales que se quedan 20 años en el puesto de grado sin poder acceder al grado inmediato superior. A eso me refiero. Igual en las estatales, no hay todavía una ruta profesional. Y ese es el último libro que publiqué, que es Editorial Trillas, que es la experiencia técnica y táctica y estratégica de los 30 años en operaciones, que además es muy curioso. Yo inicié mi calentura policial en la parte de operaciones especiales, después me fui a investigaciones, me seguí en investigaciones y ahorita soy de proximidad social. Fíjense esa trascendencia que vas haciendo, tratando de resolver el tema del país en seguridad, porque eso es lo que al final tenemos nosotros como estudiosos de seguridad pública o privada. En el fondo tenemos que tener alguna parte para solucionar la seguridad del país, no solamente para el negocio, también tenemos que aportar para este país. Entonces yo entré pensando en aportar a mi país y era perseguir al criminal, por eso la parte táctica. Después me di cuenta que para perseguirlo había que investigarlo. Y ahorita me doy cuenta que perseguirlo, investigarlo, no necesariamente hay que sacar un perfil de un policía honesto y honorable. Y ahora me doy cuenta que hay que construir a la sociedad civil. Entonces ahora la proximidad social es la que
la que más me llama la atención, y dentro de ella la seguridad humana. Ahí no puse un libro de seguridad humana que escribí, y dentro de la seguridad humana el liderazgo servicial. Entonces fíjense cómo uno se va transformando en su carrera. Increíble, maestro. Pues gracias por ofrecer. Amigos, ya saben, si me escriben a mi correo, que seguro lo tienen, con mucho gusto los apoyamos para conseguir estas publicaciones. Gracias, maestro. Ya nos están escribiendo varios. Gracias, Arturo García, Johnny Suárez, Ricardo Villa. Vamos a dar lectura, pero pues vamos a pasar a esta parte de los consejos. Maestro, si nos puede ayudar aquí con dar lectura al primer consejo. Pues mira, no desistir, llegar a tu meta es la única forma de combatir la frustración. ¿Por qué lo pongo? Para mí hubiera sido muy fácil, saliendo de esa frustración que fue que te corrían de una universidad, darle vuelta a la página y hacer otra cosa. Cuidado con darle vuelta a la página, porque estamos acostumbrados a ya déjalo pasar, pero hay algo que se llama salud mental, y la salud mental es más peligrosa que la física, porque la salud física avisa. La salud mental, cuando te das cuenta después de 30 o 40 años, cosechas un problema de frustración, un problema de depresión, que después lo plasmas en tu día a día, y entonces tienes que ir con un psiquiatra, ya ni siquiera con el psicólogo. Entonces, si tú haces lo que te gusta y no lo que te gusta, lo que te apasiona y para lo que naciste, porque todos tenemos una vocación. Aquí nadie nació inocuo, nadie nació asexuado, como podemos decirlo así, sino que todos tenemos un perfil y todos tenemos algo que nos apasiona, y eso se va tejiendo de pequeño. ¿Con qué juegas? ¿Con qué jugabas? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué volteabas a ver? ¿Qué señalabas de niño? ¿A dónde te gustaba ir? Hacia allá debe ser tu vocación de vida profesional y tu vida laboral. Entonces, si tú no tienes desde pequeño, y ahorita tienes hijos, por ejemplo, que tienen una inclinación hacia algo que les apasiona, aunque a ti no te apasione, tienes que dejarlos hacer. Y si es necesario que se equivoquen y que se den cuenta, tocar fondo, que se den cuenta que no es por ahí. Yo creo que lo que debió haber hecho mi padre es dejarme ir al colegio militar a los 15 años y decir, a ver qué pasa con este muchacho. Y posiblemente hubiera sido esa la ruta profesional. Hoy, qué bueno que no, porque hice muchas más cosas que yo no hubiera hecho en la ruta del ejército. Pero al final me costó a mí, mi trabajo, vencer esa frustración y ser una persona plena como soy ahora. Pero otros tantos, o si no plena, posiblemente aminorar muchas frustraciones y vivir con las que llegas a tener, porque creo que todo el mundo las tenemos. Pero hay otras personas que le dieron vuelta a la página, y los veo, y hoy por hoy, económicamente estables, tienen familia, los ves por fuera y dicen, no, lo conseguiste. Sí, lo conseguí, pero yo estoy acabado por dentro y sobrevivo, porque para mí no hubo nada. Me dediqué a construir para otros y yo no existo. O sea, estoy acabado, y lo que sigue es, ojalá y me equivoque, el suicidio, el infarto, la vejez prematura, la depresión, y es cuando ves gente de 50 años viejitos con una familia próspera, pero totalmente acabados. Y Sí. hasta los hoy casados los voltean a ver las esposas y les dicen, no, ve nomás. Y ni siquiera los entienden lo que hicieron, ¿no? Entonces nunca puedas dejar de hacer lo que te apasiona, porque eso es lo peor que puedes hacer. Gran consejo, maestro. Muchas gracias, y se lo tomo a cuenta como padre de familia. Entiendo perfectamente eso de dejar que los hijos prueben sus pasiones, ¿verdad? Sus búsquedas de información. Pues ellos tienen que llevar ese camino, ¿verdad? Estamos ahí para apoyarlos. Qué gran consejo. Gracias. Vamos a pasar al consejo número 2. Sigue tu vocación a pesar de los costos de vida. Tiene mucho que ver con el anterior. Uh-huh. Si tu vocación, por ejemplo, yo cuando decidí ser policía en México, en lugar de ser un honor, para la gente es ser algo detestable. Yo perdí muchas relaciones de noviazgo porque decían policía.
inclusive los que iban a ser mis suegros decían a las novias, ¿esto es lo que tú aspiras a tener de pareja, un policía? Mi misma familia decía, ¿cómo es posible teniendo la oportunidad de ser un profesional, eres policía? Fíjate la denostación. Sí. Y entonces yo me crecí al castigo y decía, ¿cómo crees? Si yo de una policía, la policía es una profesión. Y los que hemos ido a otros países y hemos conocido otras policías, Sí. es la profesión más digna y la mejor vista en otros lados. Sí. Donde la gente que los ven llegar al soldado y al policía a abordar un avión y les aplauden y les dan las gracias. Así es. Hace un par de años que fui al Colegio de Defensa a una visita internacional, yo iba con mi uniforme de policía de la Ciudad de México y llegué a un Starbucks y lo primero que me dijeron en Washington es gracias por tus servicios y me regalaron el café. Aquí en México llegas y ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás tomando café? Deberías de estar afuera en la calle, huevón, cochino, y todo lo demás. Parte nos lo hemos ganado, pero parte es un asunto que hay que defender y proteger. Entonces, si tú dejas que la gente denoste y menosprecie tu vocación, tienes que defenderla a pesar de los costos de vida. Si yo me hubiera milanado en la primera amenaza, en mi primer trabajo, y hubiera dicho, ya me dio miedo, no, ¿por qué voy a desistir de lo que me apasiona por un tercero, por un criminal que no quiere que yo sea policía porque él cree que tiene el monopolio de la verdad y del crimen cuando yo estoy para combatirlo a él y él no a mí? Suena muy romántico, pero hay que darse esa fortaleza de uno mismo y ahí sí ver el árbol y no el bosque, verte a ti y saber que no vas a cambiar a México, pero tú por tu subsistencia propia debes seguir tu vocación y tu vida. Y el que puedas, cámbialo tú, el de enfrente y el de al lado. Y entonces sí podrás en 20, 30 o igual y no, dejar algo para tu país digno. Gran consejo, maestro. De verdad, yo crecí en Estados Unidos y les puedo compartir que la idea de ser policía o un bombero, ¿verdad? Es de mucho respeto y como usted dice, les aplauden su labor, es muy cierto, la verdad. Gracias. Vamos a pasar al consejo número 3. Desarrolla de tu vocación tu hobby. Bueno, eso es la cereza del pastel. Porque como la pirámide de Maslow, primero lo que haces es buscar tu sustento básico, ¿verdad? Después la seguridad tuya y de los tuyos, y después ya vas hasta el autorreconocimiento. Cuando tú ya te das el lujo, y ya me está pasando a mí eso después de 38 años, que es el autorreconocimiento, es darte estos espacios como el que tú me das la oportunidad, Alex, de estar a las 10:30, 20 para las 11, pueden platicar contigo en lugar de estar metido en una oficina tratando de sobrevivir. Eso es un hobby. Cuando puedes darte el lujo de ir con unos compañeros a practicar algún ejercicio táctico policial o enseñarle a algún compañero policía algo en una hora laboral y sin que tengas ni cargo de conciencia, ni tengas un jefe que te esté presionando, ni mucho menos, eso es un hobby. El no jubilarte de lo que haces es un hobby. Entonces creo que ahí es donde viene la plenitud y ese debe ser el punto de llegada de todos los que estamos en seguridad. Y conozco muchos compañeros de seguridad de mi edad y mucho más grandes, maestros, que un Salvador López, un Mario, pues los grandes leones que tenemos en seguridad, Mario Espinosa, que hicieron, no sé si has entrevistado a Mario Espinosa, pero Mario Espinosa Todavía no he tenido el placer y lo vamos a invitar con mucho gusto. Mario Espinosa haz de cuenta, es una historia similar a la mía, nomás que antes de mí, sería un maestro para mí. Salvador López es otro también, una gran historia, él fue policía también, tiene una historia muy padre, y son gentes que hoy, de su hobby, de su vocación, es un negocio. Entonces yo creo que ese debe ser el fin último de todos nosotros. Excelente consejo, maestro, muchas gracias. Pues amigos, aprovechando que tenemos aquí al maestro Bernardo, pues llegamos a este espacio para sus preguntas y comentarios. Ya tenemos varios aquí en el chat. Les recuerdo que si quieren aparecer en cámara, yo les doy permiso para encender cámara y micrófono. Por favor, tienen ahí un botón de react o reacción ahí, levantan la mano
y con mucho gusto yo les abro el espacio para que aparezcan en cámara, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a dar lectura a los que ya llegaron. Un segundito, vamos a dejar de compartir. Perfecto. Pues maestro, desde temprano nos estaban escribiendo algunos colegas aquí, nos escribía Ricardo Villa Lara, dice, hola, buenos días Alex, por favor salúdame al maestro Bernardo. Vamos a ver aquí, ¿quién más? Nos escribía Johnny Suárez, saludos fraternos desde Honduras. Muchos éxitos en esta jornada. Gracias, Johnny. Dice, con nuestro amigo Bernardo está asegurada la calidad profesional de esta presentación. Un fuerte abrazo, Bernardo. Gracias, Johnny. Con él estuve en Honduras viendo unos temas allá de extorsivos. Mira. Gracias, Johnny, por estar conectado esta mañana. También aquí nos escribe nuestro buen amigo Arturo García. Dice, felicidades. Excelente trayectoria profesional. Ver, quiero ver, por aquí también nos escribe Jaime Gómez, dice, maestro, eres total inspiración para seguir la pasión y entrega de lo que nos gusta. Gracias, Jaime, por tu comentario. Saludos, Jaime. Amigos, abierto aquí, por favor, si gustan cualquier comentario, pregunta, aprovechando que el maestro nos está concediendo este tiempo. Vamos a darle aquí un espacio para ver si alguien más quiere tomar la palabra. Mientras tanto, amigos, solo invitarlos, comentarles que tenemos una oferta especial de nuestros amigos de iTalk PTT. Si me permiten, aquí compartir pantalla de nuevo. Sí, nuestro patrocinador de hoy, iTalk PTT, tiene una oferta especial para ustedes si tienen interés. Los invitamos a escanear el código QR que ven en pantalla. Los va a llevar a una página donde pues tienen una sorpresa ahí para aprovechar, ¿verdad? Perfecto. Y también, amigos, invitarlos a la siguiente entrevista que vamos a tener con nuestro buen amigo, el maestro John Rodríguez de Empathic Security Cultures. Esta entrevista va a llevarse a cabo el próximo 24 de abril, ¿verdad? Aquí, si escanean el código QR, los va a llevar a la página de registro, ¿verdad? Para no perderse de estas entrevistas. Saben que son muy interesantes, conocer la trayectoria, los retos, ¿verdad? Y los grandes consejos que nos dan estos líderes en nuestro sector. Y de nuevo, siempre invitarlos a unirse a nuestro canal, ¿verdad? En YouTube, donde pueden ver todas estas entrevistas, el canal de Huellas sobre el Escudo, ¿verdad? Escaneando el código QR, ver entrevistas con personajes como Armando Zúñiga, Héctor Coronado, Antonio Gaona, nuestro buen amigo el maestro Bernardo. Ahí van a poder ver esta entrevista cuantas veces quieran o compartirla con sus amigos. Perfecto, regresamos, aquí nos siguen escribiendo, vamos a dar lectura. Perfecto, maestro Bernardo, aquí nos está escribiendo mi buen amigo Arturo Martínez Ábalos. Buenos días, Arturo, gracias por escribir. Dice, un saludo y un agradecimiento al maestro Bernardo, que es un ejemplo e inspiración a seguir. Gracias, Arturo, colega de trabajo. Qué bueno que te veo por aquí. También Antonio Franco de La Corona escribe, dice, me ha tocado estar en varias conferencias con el maestro Bernardo. Así es, Toño, qué gusto saludarte.
Y Arturo nos escribe de nuevo, dice, y un agradecimiento a ti, Alex, por estos espacios en donde se comparte la experiencia y el conocimiento. No, un placer, amigo, un placer que pues a muchos de ustedes ya son recurrentes. Gracias por estar aquí en estas entrevistas. Nuestro buen amigo Jorge Acatitla, anguiano, nos escribe: Bernardo, muchas felicidades y gracias por compartir tu extraordinaria historia. Saludos, mi querido Jorge, también un gran profesional de la seguridad de mucho tiempo y de muchas batallas. Así es, así es. Un gusto. Saludos, Jorge. Y también nos escribe de nuevo Antonio Franco. Dice, maestro, ¿qué opina de lo que está haciendo hoy en día el gobierno federal en el combate a la delincuencia? Hay sentimientos encontrados, Toño. Por un lado, Omar es un gran profesional de la investigación, es un hombre apasionado de la seguridad y la policía, eso es una garantía. Su entorno no es muy favorable y requiere un equipo robusto en otras materias porque la seguridad pública son funciones. La Constitución habla de 5 funciones de seguridad. Él está ejerciendo 2 de 5 y el gran reto es que sean las 5 ejercidas al mismo momento y entonces yo veo un éxito. Si no se hacen las 5 funciones, que es prevenir, investigar, perseguir, reinsertar y sancionar, son las 5 a la vez, entonces vamos a pasar de nueva cuenta a muchas incautaciones, muchas investigaciones, muchos aseguramientos, pero va a haber un reciclaje de grupos y de criminales que seguiremos persiguiéndolos infinitamente porque se reproducen y se multiplican y la capacidad de fuerzas de la delincuencia organizada por la cantidad de efectivo que recluta y que está obteniendo por la extorsión, que es el gran ingreso actual, más allá del narcotráfico, y que no hay incautaciones extorsivas, sino nada más es en materiales de drogas y armas, va a ser un tema recurrente. Entonces debes abordar el fenómeno integralmente y no son las causas, son muchas cosas, porque la respuesta sería las causas, no. Las causas no puedes abordarlas sin diagnosticar lo causado. Entonces tú no puedes ir y dar vivienda a la gente si no sabes que la falta de vivienda es causa de la delincuencia. No sé si me explico. Entonces hay que diagnosticar la razón de la delincuencia y atacar. Esas son las causas. Y esa es la prevención. Si no previenes, entonces tienes que investigar. Si no investigas, tienes que reaccionar. Si no reaccionas, entonces multiplicas la capacidad de fuerza de la delincuencia. Entonces tienes que hacer todo. Tienes que tomar territorios. Para tomar territorios tienes que investigar. Para investigar tienes que esos territorios llenarlos de prevención, de proximidad, de reconstrucción de tejido, de seguridad humana, de muchas cosas. Entonces, cerrando mi opinión, 5 funciones, hacerse en forma integral, y así como tenemos Omares en investigación, necesitamos tener Omares en prevención, Omares en reacción, Omares. Y sí los hay, pero ahí es donde tiene que haber la búsqueda de esos talentos para que hagamos algo integral. Gracias, maestro Bernardo, gracias. Y gracias, Antonio, por la pregunta. Pues, amigos, no veo más comentarios. No le quitamos más tiempo al maestro Bernardo, más que agradecerle de nuevo, maestro, que quedo súper contento con toda la información, conocer más de su trayectoria. Un placer haber compartido esta mañana con usted y agradecido. Gracias, Alex, y gracias a todos los colegas. Como dije, esto es una familia y siempre vamos a estar unos con otros y apoyándonos y escalando juntos, que eso debe ser la función de todos nosotros, y si vamos creciendo juntos y de la mano, México va a salir, eso estoy seguro. Así es, amigo. Pues a todos muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.